mostrarse que no sabes, el mostrarse vulnerable, el ir a alguien y decirle no sé este tema, ayúdame. Generalmente todo el mundo lo toma como una locura. Yo siempre digo, por ejemplo, no sé, en el desarrollo de un proyecto yo no tenía idea de cómo hacer un robot y enviarlo a la luna. Dije, bueno, ¿quién es la persona que más sabe esto en el mundo? Martin Elvis, el doctor en la minería espacial. Y con mi equipo fuimos, le mandamos un mail. Hola, soy Juli de Mendoza, quería saber cómo enviar este robot a la luna. ¿Qué te parece lo que estamos haciendo? El tipo de Harvard, del Centro de Astrofísica de Harvard, nos respondió, chicos, qué bueno lo que están haciendo, no lo puedo creer, tengamos una meet, ya, díganme cuándo. Movió su agenda y todo nació de leer un paper. Entonces creo que lo que a todo el mundo le parece loco o cara dura, yo lo veo como súper normal. Siempre digo, no soy yo la que hace las cosas, siempre es un equipo y yo me doy cuenta que a quiénes hay que conectar. Un nuevo episodio después de muchísimo tiempo de estar desaparecido e inactivo por cuestiones de la vida. Y una pequeña reflexión quizás antes de arrancar es que es necesario e indispensable que hagamos las cosas que nos gustan, que nos hacen bien, más allá del dinero, más allá de todo lo otro. Hacer cosas que a uno lo hagan bien son necesarias y creo que eso fue lo que me motivó a volver a charlar con gente espectacular. Hoy tengo acá a alguien que al leer rápidamente las cosas en las que estaba metida me quedé como completamente flasheado. Así que tengo hoy acá a Juli, ¿cómo andás? Hola, buenas, bien, re bien, gracias por la invitación. Me alegro, Juli, que estés acá. Quiero que arranquemos esta charla y que nos cuentes un poco, digamos, cuál fue la chispa que encendió todo lo que haces hoy y que nos cuentes brevemente para aquellos que no te conozcan, que no te conocen, perdón, en qué andas metida hoy, en qué proyectos andás. Bueno, sí, obvio, la chispa, no sé, creo que toda la vida tuve el mismo sentimiento. Me duelen muchísimo las cosas que pasan alrededor mío. Y siempre digo que los problemas que veo en el día a día es como que me hacen darme cuenta de todo lo que tengo, de todo lo bueno que podemos generar. Y hay un montón de cosas que me duelen y que no puedo evitar, por más que haga oídos sordos. Así que creo que la chispa, la motivación nace un poco de ahí. ¿Y cuál es la otra pregunta que me hiciste? Y que nos cuentes un poco, digamos, en qué proyectos estás metida hoy. Uy, bueno, en un montón de proyectos. La verdad que yo me dedico específicamente a la generación de modelos de negocio de proyectos de base científico-tecnológica. Y cuando empecé a entender que me podía dedicar a un montón de rubros, a proyectos muy diversos, y que básicamente yo tenía que hacer lo mismo, ser la plataforma para que esos equipos funcionen, para acercarlos a los mismos contactos, para lograr que todos generen el mismo impacto o más. Me di cuenta que podía participar en diversos proyectos y hoy en día estoy en uno del agro que se llama Agrojusto, en uno relacionado con un robot lunar que se llama EVE, en un proyecto que fue premiado por la NASA que se llama Sonda Inc., colaborando en una startup que se llama Quinto Impacto, que ofrece empleo para chicos en condiciones marginales, y bueno, en un montón de proyectos más que bueno, te nombro los principales, pero trabajando de lo mismo. Espectacular, Juli. Más adelante te voy a preguntar un poco de cada uno de ellos y meterme un poco más en profundidad. Pero a mí que me gusta la lectura y entiendo que a vos también, quiero que me digas, así como arrancar con esta pregunta, ¿cuál es tu libro favorito o un libro así que recomiendes muchísimo a chicos jóvenes como nosotros? Uy, tengo muchos. Obviamente un clásico que toda la vida me gustó y lo leo todo el tiempo y siempre que lo leo interpreto cosas diferentes, El alquimista de Paulo Coelho. Me gusta mucho Tim Ferriss, La semana laboral de 4 horas. Leo de todo. Me gusta mucho Joe Dispenza, así que bueno, esos son como los tres principales autores que puedo recomendar. Bueno, de hecho, un poco esta idea de Fact Status Quo y de charlar con gente nace
inspirándome en uno de los libros de Tim Ferriss, en Herramientas de Titanes, Tools of Titans, que me voló la cabeza y nada, es un autorazo. Che, y siguiendo con esta misma línea como de libros, ¿tenés algún hábito que te haya como cambiado la vida o que te impacte profundamente en tu día a día? ¿Sos de tener hábitos? Soy de tener hábitos, sí. Lo fui formando también a medida que iba leyendo y aprendiendo del tema. Siempre me dio mucha curiosidad la rutina de las personas, porque yo me aburro mucho. O sea, todos mis días no son iguales, tengo horarios diferentes y tengo hábitos que no ocurren en el mismo horario, pero que trato que todos los días pasen, digamos. Y voy traqueando que funcione y me gusta mucho medir los cambios, medir lo que estoy haciendo. De nacimiento soy muy desorganizada, muy creativa y una persona que vos siempre ves loca, que va con la mochila, los bolsos, se le caen las cosas y siempre trato de mejorar y bueno, me di cuenta que con la estructura y con lo que no se mide no se cambia y con esas herramientas uno puede cambiar. Así que sí, tengo muchos, como hacer ejercicio, leer, meditar, leer siempre y consumir contenido. Me encanta el hábito también de tomar café con personas diferentes. En algún momento de mi vida lo hice más seguido. Tomar café virtual, obviamente, porque si no en el día a día te demanda mucho tiempo. Así que bueno, charlar todo el tiempo con personas diferentes. Me fascina. Me encanta ese hábito y de hecho es uno que a mí en la pandemia fue como que lo recontra exploré, bueno, por un tema de estar como encerrado en la casa de uno y querer como esa interacción social. También me puse como a charlar virtualmente con gente a la cual me inspiraba o me atraía algo de ese perfil. Y es cuando descubrís que hay cosas, o sea, descubrís personas impresionantes que si uno se queda como muy encerrado en su círculo más chico social, es difícil encontrarlas. Tal cual, es más, yo creo que hablar con una persona es como leer un libro. Puedes aprender muchísimo y en poco tiempo y como decíamos nosotros en el chat antes de la entrevista, si no conoces, no conectás y si no conectás, no compartís y no creás, así que es un poco como ese caminito, digamos. Sí, 100%. Che, Juli, estuve stalkeándote un poco y leí un artículo que fuiste reconocida por la NASA. Me encantaría que nos cuentes un poco, digamos, de dónde viene ese reconocimiento, pero sobre todo leí en el artículo, en la entrevista, que recibiste un montón de propuestas laborales después de esa nominación y que las rechazaste. Me encantaría entender por qué rechazaste esas propuestas. Sí, fue así, es tal cual y de hecho me sigue pasando hasta el día de hoy. Cuando ocurre lo de la NASA, bueno, te cuento así resumidamente, nos presentamos al concurso justo en la edición con más personas del mundo, en el concurso más grande del mundo. Competimos con más de 26.000 personas de más de 150 países. Así que imagínate que nunca pensamos en quedar y bueno, cuando ganamos, obviamente se volvió todo muy mediático y en todos lados era como que querían tener, yo creo, quiero creer, los chicos que habían ganado en la NASA y nos empezaron a ofrecer, no solamente a mí, sino a los otros integrantes también un montón de trabajos y a mí particularmente, por ser mujer y con todo este tema de que tiene que haber un número e integrar a la mujer en tecnología, en ciencia y cada vez me ofrecían más cosas y yo me doy cuenta que si no trabajo en algo que tiene impacto social o ambiental o que tiene que ver con mi propósito, pierdo un poco la esencia y no lo digo solamente porque está de moda decir que trabajás en cosas de impacto, sino porque yo no doy mi máximo si no estoy haciendo eso por las cosas que me duelen, ¿no? Como te dije al principio. Entonces, bueno, reconocerme un poco vulnerable y mostrar qué cosas me duelen o qué cosas me parecen injustas y que quiero trabajar por eso, hace que tenga que tener coherencia con el decir, el pensar, el actuar y el ser, ¿no? Entonces, bueno, rechacé todas las propuestas. Probablemente en algún momento trabaje en alguna corpo o en algún unicornio, como todas las propuestas que me llegaban, pero ahora siento que mi lugar está acá y que mi lugar para aprender y dar lo mejor que tengo está acá. Me encanta como la manera de pensarlo y también yo creo que si uno acepta cosas
por los resultados a corto plazo, a la larga te terminás dando cuenta que no era el camino o que no era algo que te motivaba más allá, como digo, ¿no? Puede ser el dinero o el sueldo que te ofrezcan, y que si uno no está haciendo cosas que se conectan realmente con eso que decís, ¿no? Con tu propósito, tus pasiones, es imposible. Y creo que de ahí decanta la siguiente pregunta, que es ¿cómo haces, ¿no? En un mundo que se mueve principalmente por el capitalismo? Porque la verdad es que es difícil, si no tenés una granja y tu propiedad y lo que sea, vivir sin dinero. ¿Cómo haces para rechazar eso? O sea, ¿cómo haces para decirle que no al dinero, digamos? ¿Los proyectos en los que estás hoy metido te generan ingresos o es algo a lo que vos apostás más a largo plazo que te permitan vivir de eso? Yo tengo una concepción diferente del dinero y me gusta mucho ponerme a prueba con mi persona. El tema de la abundancia, del dinero, de que el dinero es un medio y no un fin, fue algo que tuve que trabajar porque obviamente como latinoamericanos lo tenemos impuesto. Venimos de una historia en el cual a nosotros nos colonizan y nosotros siempre fuimos esclavos y yo creo que el dinero es un factor a tener en cuenta y por supuesto que es prioridad, por así decirlo, porque de algo uno tiene que vivir. Así que cuando vienen las propuestas y me ofrecen un buen sueldo, estabilidad y un buen título, tiene que ver mucho con el qué concebimos como una gran oportunidad, ¿no? Porque qué cosas dejo de hacer por hacer eso y cuál es el costo de oportunidad que tengo por rechazar el dinero, por así decirlo, y trabajar en otros proyectos. Y ahí yo me di cuenta que tenía una creencia de que quizás haciendo lo que me gusta iba a ganar menos dinero que tomando un buen trabajo estable. Y yo sí, por supuesto que gano porque, digamos, hago consultoría a proyectos y a startups en cuanto a escalabilidad y crecimiento. Hay muchos proyectos en los que no gano, pero entiendo que gano de otra forma. Y bueno, creo que el creer que nunca me va a faltar trabajo, que el trabajo lo genero yo, de que puedo crear ideas que generen proyectos que se sustenten. Yo no estoy en contra del impacto económico, al contrario, creo que hay muchas ONG, muchas asociaciones que están haciendo cosas buenísimas y que podrían hacer más cosas si tuvieran a alguien en su equipo o en su organización que entienda de fondos y de impacto financiero y económico. Creo que ese es el camino y que podés medir cambios más sustanciales en esto del impacto cuando tenés impacto económico. Justamente estudio eso y nada, trabajo mucho mis creencias con el dinero. Me encanta, Juli, y de hecho, esto que decís a lo último de como las ONGs, me parece que las empresas B, ¿no? Son como un mix entre las multinacionales tradicionales que generan riqueza y las ONGs que generan un impacto positivo en el mundo de alguna manera. Y como que la empresa B es el mix perfecto entre ambas, ¿no? Es generar riqueza y a la vez generar un impacto positivo en el mundo. Me quiero meter un poquito más en algo filosófico porque como te comentaba en el chat antes de la entrevista, me vengo dando cuenta en estos últimos meses que hay un montón de gente de nuestra edad que está o próxima a terminar su carrera universitaria, o que está un poco más perdida, o que está por iniciar su carrera profesional y que ya se recibió, pero veo mucha gente perdida, ¿no? Y yo creo que hay como dos grandes segmentos. Por un lado, la gente que quizás lo tiene mucho más claro y que las ves como mucho más decididas, y después hay otra gente que va un poco más como bailando en el limbo, o un poco más perdidas. No sé si vos creés que existen como esos dos segmentos, y la pregunta filosófica es ¿por qué creés que unos están más encontrados y otros un poco más como perdidos o yendo más en automático? Yo creo que tiene que ver con qué cosas te comparás. Porque muchas veces estar perdido es lo mejor que te puede pasar. O sea, a mí me pasó, yo estudié otra carrera, yo que me cambié un montón de veces de idiomas, hice un montón de deportes a lo largo de mi vida y no hay cosa que agradezca más que haberme sentido perdida. Creo que todos esos no que te llegan y que te tocan y que uno no sabe para dónde ir, en esas crisis existenciales que tenemos,
hacen que nos replanteemos las cosas y que tomemos a partir de ahí decisiones en base a lo que nosotros vamos descubriendo que nos gusta y eso sí, que sí queremos. Digo, es mucho más fácil darte cuenta de lo que no querés y que muchas veces elegir de una lo que sí querés. Entonces como que todos estos no te llevan a un sí y creo que tiene que ver con la percepción de las cosas también. Muchas veces percibimos que estamos perdidos o que estamos peor que alguien y si te comparás siempre va a haber alguien mejor o alguien peor, un país más estable o menos estable, una persona que estudió más o una persona que estudió menos que vos. Y es así, o sea, yo siempre digo, es como el caballo de carrera, uno tiene que mirar al frente y no mirar al costado y darle, así como tener un bozal hacia el objetivo. Porque nadie tiene el mismo camino que nadie y cada uno tiene que enfocarse en lo que ya tenés. Porque, digamos, vas a tener este cuerpo, vas a tener esta mente, vas a tener esta forma de ser toda tu vida y sacarle provecho, mejorar lo que tenés, aprender, conectar caminos y perdete todo lo que quieras y encontrate también, ¿no? O sea, ese es un poco el camino. Me encanta cómo agarrás mi pregunta y le das un twist 180 grados y le das otra mirada, me fascina. Creo que esta pregunta va a estar buena. Y de hecho es 100% sacada de Tim Ferriss, de su podcast, y es algo que vos creés que el resto piensa que es una locura. No sé, difícil la pregunta, Tim, es muy bueno. Yo creo que el mostrarse que no sabes, el mostrarse vulnerable, el ir a alguien y decirle no sé este tema, ayúdame. Generalmente todo el mundo lo toma como una locura. Yo siempre digo, por ejemplo, no sé, en el desarrollo de un proyecto yo no tenía idea de cómo hacer un robot y enviarlo a la luna. Dije, bueno, ¿quién es la persona que más sabe esto en el mundo? Martin Elvis, el doctor en la minería espacial. Y con mi equipo fuimos, le mandamos un mail. Hola, soy Juli de Mendoza, quería saber cómo enviar este robot a la luna. ¿Qué te parece lo que estamos haciendo? El tipo de Harvard, del Centro de Astrofísica de Harvard, nos respondió: chicos, qué bueno lo que están haciendo, no lo puedo creer, tengamos una meet, ya, díganme cuándo. Movió su agenda y todo nació de leer un paper. Entonces creo que lo que a todo el mundo le parece loco o cara dura, yo lo veo como súper normal. Siempre digo, no soy yo la que hace las cosas, siempre es un equipo y yo me doy cuenta a quiénes hay que conectar. Y creo que mostrarnos vulnerables, mostrarnos con miedo, mostrarnos que no sabemos, parece una locura porque siempre te dicen, y está impuesto por la sociedad, mostrar lo bueno que sos, editar las fotos, mostrar todo lo que sí te sale y no te mostres vulnerable. Nadie sube fotos en su feed llorando o enfermo o después de que lo bocharon de un final o cuando quebró una empresa. Digo, el error está mal visto y a todo el mundo le parece una locura y a mí me encanta. Es más, en las notas siempre digo, lo que no se ve en los diarios es la cantidad de veces que te fue mal, que te bocharon o las cosas en las que te equivocaste. Así que no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero viene por ahí. Sí, 100%, y de hecho es tremendo eso y es como que cuando uno se muestra vulnerable conecta mucho más con el otro, o que el otro en realidad cuando ve a la persona vulnerable le dan más ganas de ir y ayudarla, ¿no? O sea, a vos te da más pena un gatito llorando que un gatito que está todo contento, y es lo mismo pero con las personas. Es que somos humanos, o sea, creo que hay que humanizar más todo lo que hacemos, todo lo que vemos. Es imposible separar, no somos robots. Y entender eso desde la motivación de un equipo, de un proyecto, de un sueño que tengas, realmente hace la diferencia. Creo que cuando aprendes a dominar y no controlar, dominar lo que sentís, lo que te pasa y aprendes a transmitirlo, todo el mundo se acuerda de lo que generás. Nadie se acuerda de las palabras, nadie se acuerda de qué gesto hiciste, sino de qué cosas generaste. Y estamos diseñados así biológicamente, digo, uno siempre se acuerda de lo malo porque estamos diseñados para pelear o correr o para escapar. Entonces, entender que los grandes cambios se dan cuando te perdés, cuando tenés crisis, cuando te mostrás vulnerable, hace que entiendas la solución a básicamente la mayoría de las cuestiones y las preguntas de la humanidad, ¿no? Mal, me encanta. Vos sabés que en mis entrevistas, a ver, cuando alguien invita a otro a un podcast es como, somos como, los que entrevistamos somos como aspiradoras que van chupando información, haciendo preguntas,
Pero algo que me gusta hacer en todas las entrevistas es hacer la inversa y es como le doy el espacio al invitado a que me pueda hacer una pregunta y que la charlemos abiertamente. Bueno, yo te hago una pregunta entonces, así improvisado. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo de hacerlo? ¿Qué haría hoy si no tuviese miedo de hacerlo? Muy buena. Una así como muy concreta, que ya lo vengo pensando hace muchísimos años, es tirarme de un paracaídas. Creo que es una experiencia que todos tenemos que vivir y que yo todavía no la viví, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo y cada vez es como que estoy más cerca de decir, bueno, dale, saco, reservo y voy. Y después más a nivel personal o de propósito, lo que sea. No sé por qué, yo siempre de chiquito tenía miedo escénico, pánico escénico, y me encantaría dar una charla presencial a muchas personas en público y estar en un escenario y como enfrentarme con ese miedo, que lo he hecho, pero volver a hacerlo. Creo que esa sensación de adrenalina y miedo es muy linda. Qué bueno, me encantó, me encantó. Sí, opino igual. Yo tampoco me he tirado de paracaídas y me encantaría. Juli, por última pregunta, y me encantó el dinamismo de la charla, ¿cuál crees que es como un gran tip, reflexión, consejo, lo que sea, eh, para aquellos que están como iniciando o terminando su carrera, su carrera universitaria o lo que sea que estén estudiando, o por arrancar a trabajar en el mundo profesional y que no quieran entrar como en ese status quo de tener que buscar un laburo el que caiga porque sí? El primer consejo así que se me viene a la cabeza es date cuenta qué cosas te hacen mal, date cuenta qué contenido no te suma, date cuenta qué cosas que consumís no te ayudan a progresar y qué cosas de todo lo que haces en el día te han ayudado a lograr los cambios que más has disfrutado o que más te han llenado o los mejores momentos que has tenido. Es muy difícil autoobservarse, autoconocerse y entender que el sistema está, digamos, el sistema te va llevando y el status quo está y hay que ver cómo hackearlo. Entonces, ¿qué cosas de las que vos tenés te ayudan a hackear lo que ya está impuesto por la sociedad? ¿Y qué creencias, qué valores querés mantener y qué creencias querés derrotar? Creencias respecto al dinero, a la carrera, a que con tu título tenés que trabajar de tal cosa y no podés trabajar de otra. Y bueno, con otro tip y otro consejo, eso, animarse a juntarse con personas que sean buenas en cosas que vos no sos. Y entender que así vas paliando esos sesgos que hay en los equipos y logrando afrontar todos esos obstáculos que van a aparecer y reconocer que van a aparecer, porque nada es lineal, nunca te va a ir 100% bien y nunca te va a ir 100% mal. Y todas las tormentas pasan y de eso se trata, las subidas y bajadas. Y que bueno, la carrera y el desarrollo de carrera lo haces vos y animarse a preguntarle a los que saben y a los que están adelante tuyo, que con suerte podremos llegar a un porcentaje de esas personas que lograron o más, quién sabe, pero nunca lo vamos a saber si no lo intentamos. Juli, no tengo nada más por aportar. La verdad que me encantaron todas tus reflexiones, todas tus maneras de agarrar mis preguntas y darle un giro. Te agradezco profundamente por estar acá. Siento que es una charla que cualquier persona que esté perdida o se haya encontrado, pero que esté como en este camino y que quiera combatir al status quo, le va a servir un montón escucharla. Así que te agradezco nuevamente y me encantaría conocernos presencialmente allá por Mendoza en alguna oportunidad o en algún encuentro emprendedor. Obvio, obvio que sí. Yo seguramente voy a estar viajando y bueno, y si no, en algún momento nos vamos a cruzar. Gracias por la entrevista y mira, de nada sirve ganar premios o concursos si no hay alguien que lo difunde, que inspira a otros. Yo primero escuché a alguien también y creo que ese es el camino, ¿no? De compartir y de, bueno, saber que podemos contar unos con otros. Así que muchísimas gracias a vos y también me encantaron las preguntas. Muy buenas. Un abrazo enorme, Juli. Chau.